Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sonia Costantini, en representación de la Federación Argentina de Cardiología. Le damos la bienvenida a todos a este webinar titulado Enfermedad tromboembólica venosa y COVID-19. Agradecemos a Laboratorios Bayer por el apoyo para la realización de esta actividad científica. Tenemos dos prestigiosos invitados, el doctor Eduardo Ramaciotti y el doctor Adrián Dovidio. Vamos a comenzar con la conferencia del doctor Eduardo Ramaciotti, quien es profesor de trombosis y hemostasia en Loyola University Medical Center de Chicago y jefe del directorio del Science Valley Research Institute. El título de su conferencia es ¿Qué nos enseñó el estudio Michel en profilaxis tromboembólica en COVID-19? Así que buenas tardes, doctor Ramaciotti, bienvenido, a ver si nos escucha. Puede comenzar cuando Absolutely. guste. It's a pleasure. And sorry for not speaking Spanish, but it is too complicated for me. I speak Portuguese. It's my native language. My brother Spanish sucks, so it's better to do it in English. Hello, friends. I was tasked to present the Michel trial, but given the fact you gave me 30 minutes, I'm going to show you an overview of the most important trials on the thrombosis and COVID, and I'll do it in 20 minutes. Then I'll pass my word to Dr. Adrian, who will keep on. Then we're going to have discussions after that. Okay, so I'll start sharing my presentation. Continue. Can you see my presentation? Okay. So it is a pleasure to be here. I'm a vascular surgeon. I still work at Loyola. Loyola is a very small university in Chicago, a Catholic one that develops the majority of anticoagulants. I'm still a professor there, but I'm now based back to Brazil. I have plenty of disclosures. I work with all anticoagulants, it's all of them, but those slides, they were totally prepared by myself. So I've been presenting anticoagulation and COVID everywhere, mainly because of some trials we run here. But these are the most common questions I'm hearing everywhere I go. How do we do VTE prophylaxis in hospital? Which is, I think it's a fair question. Should we do prophylaxis at discharge? This is the Michel trial, what we did. How do we treat COVID? Do we need to change doses, change drug, including pulmonary embolism and primary pulmonary thrombosis? Which drug, which dose, for how long? How do we do with D-dimer? Is it helpful? Is it not helpful? Should we give thromboprophylaxis in patients with COVID with high D-dimer levels who are not hospitalized? This is another question we're hearing. And finally, should we give prophylaxis for people who are receiving vaccination like AstraZeneca that reported thrombotic events? This is the 8 questions that I'm willing to answer to you guys in the next 20 minutes. We published a guideline in the beginning of the pandemic, urging colleagues everywhere not to be too creative with anticoagulation strategies. I don't know what happened in Argentina, but here in Brazil, in the beginning of the pandemic, the WhatsApp Journal of Medicine started informing people to double the dose of anticoagulants and stuff like that. And we didn't have data in the beginning of the pandemic. So all the answers I'm providing you for these 8 questions are based in the best evidence we have available up to now. Okay. So to do that, I'm going to use a case that was very common here. This is a case prior to the initiation of the Michel trial, and I'm quite convinced all of you has seen cases like this one. I changed the name, but Miss S is a 66-year-old woman that was hospitalized with confirmed COVID-19, and she had moderate short of breath and fever, 5 to 6 days of symptoms. She had already a distal DVT, she has diabetes, she has hypertension, but fortunately she's saturating okay, 94% with nasal O2, and she did not require oral intubation. And this was last year, in the moment that the World Health Organization
disclosed the data on corticosteroids. So she received dexamethasone 6 milligrams IV. Somebody decided to give her double dose of enoxaparin, 40 milligrams twice a day, not just 40 milligrams. She also received azithromycin. Her lung CT scans confirmed 30% ground glass opacities. That's her CT scan, not that bad. And the corticosteroid made it work. She had a good creatinine clearance, not very good, but a good creatinine clearance. And she stayed in hospital for 10 days. She was discharged well. Her admission D-dimer was 2,250, and at discharge, 1,240, and she had no other symptoms. She went home. On day 22 post-discharge, she presents to the emergency room with the left leg with tenderness and pain and with a little bit of short of breath. Her pulse is a little bit higher. She has a 110 of heart rate, but she's stable 120 per 80, and she's saturating 94%. So the cardiologist who was at the ER ordered a duplex scan that confirmed a left femoral DVT, that's her leg, but given the super heart rate of 110, he asked some pro-BNP, 600, troponin normal. Then he ordered a CT scan that confirmed a pulmonary embolism, a truncal pulmonary embolism on the right side, but she was stable. So she went back to ICU, now receiving full dose of enoxaparin. She spent 2 days on the ICU. She's fully recovered. Her D-dimer skyrocketed to 3,750, and she was discharged fully anticoagulated with 15 BID of rivaroxaban. And fortunately, she recovered. She's still now on anticoagulants, but she's doing okay. So she had a pulmonary embolism detected on day 22 post-hospital discharge. Okay, so let us look in hospital prophylaxis. I don't think it was a good idea to double the dose of enoxaparin. This was very common at the beginning of pandemic. People were giving patients 40 milligrams twice a day. And some folks in Iran published the Inspiration trial that compared this intermediate dose of enoxaparin to standard dose. And look at the Kaplan-Meier for the primary outcome of a composite of VTE or arterial thrombosis, ECMO, and mortality at day 30. It's absolutely superimposed. Absolutely no benefit of doubling enoxaparin dose, but almost 2 times more bleeding. So I don't think we should double the dose of enoxaparin. And this is, I think now, common knowledge everywhere. Some months ago, the REMAP-CAP and Activ4 and ATTACK platform published at the New England Journal 2 papers. And they compared in these 3 trials, and they lumped all the data together, full heparin versus prophylactic doses in patients that were stratified to the ward or to the ICU. Very confusing trial. The trial was stopped due to futility on ICU patients, meaning there was an increase in mortality and in bleeding without benefit of reducing thrombotic events or death. The trial was stopped. And then they came up with the idea that the therapeutic dose reduced the need for organ support in patients on ward, and it didn't reduce on ICU, but it increased bleeding in both patients, ward on ICU. So making a long story short, it looks like there's a little bit of benefit on patients on the ward and absolutely no benefit but harm of full heparin in patients on ICU. That's the conclusion of the 2 papers on the New England Journal. And to be sincere to you guys, very few colleagues here are giving full heparin to patients on the ward. Fortunately, the numbers of COVID in Brazil went dramatically down. In Chicago, we're still having some cases, and we're not using full heparin to almost nobody. Okay.
Alexis Spiropoulos, the guy who published the Mariner trial, he published at JAMA a month ago, or a little bit more than a month ago, the results of a very complicated trial called HEP-COVID, where they provided full heparin versus standard dose to very high-risk patients with 4 times above the upper normal limit of D-dimer and with high cardiovascular risks. Look at the number of events, 28%, 41, almost 42 on the standard dose, but really super high-risk population, small trial, and look at the relative risk of bleeding, almost 3 times more bleeding. So the conclusion of the HEP-COVID is that full heparin worked for this super high-risk population with a numeric increase in bleeding. A month ago, a British group published the rapid randomized trial that compared full heparin versus prophylactic doses, and again, no benefit in the primary composite outcome of mortality and thrombotic events. So the conclusions for the rapid is that full heparin did not decrease the primary outcome. Okay, we here in Brazil tested the hypothesis that full anticoagulation with rivaroxaban 20 milligrams would decrease mortality in COVID patients. So we ran the ACTION trial. We published the ACTION at the Lancet some months ago. And it was a hard trial to put on. We randomized patients that had more than 18 years old. They were hospitalized with elevated D-dimers to receive either rivaroxaban 20. If they were unstable, they could receive heparin full dose and then transition to rivaroxaban 20, or standard enoxaparin at hospital 40 milligrams. And we did a hierarchical analysis of mortality, hospitalization, and need of oxygen. And we use a bootstrap win ratios statistical analysis, a little bit complicated. But again, making a long story short, full anticoagulation with rivaroxaban 20 did not work. Absolutely no benefit, nor in mortality, neither in hospitalization, neither in need of oxygen, and we tripled the bleeding with rivaroxaban 20. So the very clear message of the ACTION trial, rivaroxaban 20 in patients hospitalized with COVID-19 and high D-dimer levels did not improve clinical outcomes and increased the risk of bleeding, meaning we should not use rivaroxaban 20 as primary prophylaxis for COVID-19 in patients with elevated D-dimer. I think this is very clear. And it adds on to the information that full anticoagulation is not that easy like people announced in the beginning of the pandemic. Okay. I had the pleasure to conduct the Michelle trial. We presented the Michelle trial at the late-breaking clinical trial session at the European Society of Cardiology in August, and it was accepted by a major journal. In 2 weeks, we're going to have the full paper available for you all. And it is a pragmatic study. We dimensioned the Michelle based on the Mariner trial. If you remember, we randomized patients who were hospitalized to medical ill hospitalization for medical ill diseases, and we randomized to either rivaroxaban 10 or placebo. And it was a negative trial because we included VTE mortality on the primary endpoint. But if you remember on the Mariner that we enrolled 12,000 patients, it showed a decrease in 56% of symptomatic VTE without increasing bleeding. So when we designed the Michelle trial, that is very, very pragmatic. I took patients that were hospitalized due to confirmed COVID-19 and at discharge had an increased improved score. This is a very simple improved score described by Michael Gibson and Alexis Spiropoulos. It takes into consideration previous VTE, thrombophilia, paralysis, cancer, immobilization, ICU, age, and D-dimer. And if they had 2 to 3 with a high D-dimer level or 4
independently of the D-dimer, they were randomized to either rivaroxaban or no anticoagulation. We included on the Michelle trial 320 patients, and on day 35, we performed a Doppler ultrasound plus a pulmonary angio CT scan in all patients, It was the first time somebody had the crazy idea of doing angio CT in everybody. We didn't have much time to come up with the answer. That's why we created this pulmonary angiogram. And we were very keen on the exclusion criteria. We excluded high bleeding risk patients, meaning we did not allow patients with any bleeding to enter, surgery, gastrointestinal ulcers, cancer, but particularly we did not allow the inclusion of patients with low creatinine clearance below 30. And I stimulated folks to put a little bit above 50. I allowed to 30 to 50, but I advised them to keep the best creatinine clearance levels as much as possible. And our primary outcome was a composite of everything bad. Asymptomatic VTE, symptomatic VTE, symptomatic arterial events such as myocardial infarction, non-hemorrhagic stroke, major adverse limb events, arterial thrombosis of the limbs, and cardiovascular death, all evaluated on day 35. It's not time to event, but the relative risk calculated to the accumulation of events up to day 35. And the primary key safety outcome was major bleeding. All the events were adjudicated by an independent committee in a blinded fashion. Very, very formal way of doing a clinical trial. And here are the results of the Michelle trial. The mean age is 57. As you can see, the BMI is around 29, almost 30. Fat people with high BMI. We had a fair number of patients with creatinine clearance above 50. The mean duration of hospitalization very high, around 16 days. Half of the patients spending their time on ICU. The majority of them in hospital received enoxaparin 40 milligrams, and 60% had a improved score 2 to 3 with high D-dimer levels. Okay, so patients randomized to no anticoagulation, almost 10% of events. Patients randomized allocated to rivaroxaban 3.14 that yield to a relative risk reduction of 67%, P03 for superiority with a very compelling number needed to treat of 16. And when we look at major bleeds, 0 and 0. That's the main message of the Michelle trial. One might argue, hey, Ramaciotti, you had duplex scan and angio CT, so probably this is driven by asymptomatic events, which is not true. The majority of events were pulmonary embolism, fair number of asymptomatic, but a fair number of symptomatic and fatal PE on the control group. This is a trial that showed a reduction in pulmonary embolism, and not just in absolute numbers, but in the magnitude. If we look at the events on the rivaroxaban arm, the majority of events were asymptomatic events. It took us a little bit of time to understand that, but given the fact that a really, really large number of patients underwent angio CT scans, and these are the angio CT scans, this is asymptomatic on the control group, asymptomatic in a really, really symptomatic one on the control group, in a lung with that amount of inflammation. So we understood that we had a fair number of pulmonary events, and I don't know if they were pulmonary embolism or primary pulmonary thrombosis. We cannot have a differentiation using the CT scan. We tried that, but there's absolutely no difference in terms of clinical manifestation and angio CT scans. When we look at bleeding, very, very few bleeds, 0 major bleeds, very, very few clinically relevant non-major bleeds. They were major running noses, nosebleeds, and urinary bleeds. And when we look at the pre-specified subgroup analysis, it's not a big trial, 320 patients, but age, BMI, creatinine clearance, modifying improved score, D-dimer, and use of antiplatelets,
presented no heterogeneity, 0, meaning these factors did not influence in the primary composite outcome of efficacy. So the conclusion for the Michel trial is that in patients discharged after hospitalization due to COVID-19 with high improved score and a relative low bleeding of risk, rivaroxaban 10 for 35 days improved clinical outcomes without increasing bleeding. That's the main message. This is in the main paper that I'll have the pleasure to share with you guys in 15 days maximum. And we did this trial in 14 centers here in Brazil, from north to south. And we had a very nice group of study coordinators. I had a very nice DSMB, CC, a core lab. We did it to the finest way we could do in a pandemic like that. And I think this is an important answer from Latin America to the guidelines, given the fact that I don't believe the big trials that are being conducted in the US, in the same population, will come to an end because of lack of patients now. They don't have patients to enroll. So the Michel, as of now, is the best randomized available data we have for post-discharge. Moving forward, should we give anticoagulants for patients at home? Well, the ACTIV-4B was interrupted a month ago. If you remember, the ACTIV-4B was randomizing patients that were not hospitalized to either aspirin, 2.5 BID apixaban, or 5 BID apixaban, or placebo, and this was interrupted by futility, meaning lack of events. So the conclusion is that this data does not support the use of aspirin or apixaban in the outpatient setting to reduce major adverse cardiovascular events associated to COVID, meaning out of hospital patients not hospitalized, it's not worthy to. There's somebody with the open microphone. Okay, good. So moving back, we should not give anticoagulants. Hey guys, I'm hearing you again. The microphone open. Good. Hey translator. Good. Okay, so ACTIV-B is interrupted. We're testing the same thing here in Brazil, the CARE trial. We're looking at even more patients, and I can guarantee you we don't have events. We have enrolled already 500 patients. The number of cases decreased dramatically. So I don't think we will be able to come up with an answer for the CARE trial. We are also testing apixaban in the Apollo trial with Renato Lopes. You probably know him. He's a cardiologist who publishes a lot with us here. And again, we're having difficulties to finish this trial, mainly because lack of the number of COVID cases and very few cardiovascular events. So the main message, taking into consideration the publication of the ACTIV-4B, is that we should not give anticoagulants for non-hospitalized patients with COVID. Why? Well, we're seeing a lot of bleeds. People say this disease doesn't bleed. I disagree. We saw retroperitoneal bleeds. This lady is a patient of our service here. She was on this double dose enoxaparin. She developed this massive hemorrhage in her right arm with a compartmental syndrome. And this CT scan show a 38-year-old pediatrician colleague who died due to massive intracerebral hemorrhage due to the free liberal use of heparin. So I think we should follow the best evidence we have and be as much as conservative as possible in terms of anticoagulation use for COVID. Finally, to discuss vaccine and thrombosis, I was fortunate to be part of this group that helped describing why the AstraZeneca vaccine produces thrombosis. And basically, it is a biological lack of luck because you need to have the ACE receptor, both in the platelets and endothelial, to receive and interact with the S1, the fake S1 spike that the vaccine produces, including the CD147 receptor,
have the degranulation of platelet factor 4, generate antibodies against that. This complex needs to be internalized to the platelets, and this strange platelet is removed by splenic macrophages. Then you have thrombocytopenia, and you have platelet activation, release of microparticles, and thrombosis. So in order to have a confirmed thrombosis induced by AstraZeneca vaccine, you need to have the causal use of the vaccine, thrombocytopenia, and thrombosis. We're going to see loads of thrombosis in patients receiving AstraZeneca because we have millions of people receiving AstraZeneca vaccine, and thrombosis happen in a daily basis. Okay, so we don't think that, unfortunately, some patients died, but we don't see any benefit of giving anticoagulants, mainly because we would not be able to provide evidence that it protects patients. And second, because it is platelet-mediated thrombosis, meaning we don't have formal recommendation to give anticoagulants for vaccinated people receiving AstraZeneca vaccine. So to finish my presentation right on time, the 8 questions. In-hospital VTE prophylaxis, classical prophylactic doses with parenteral drugs, mainly enoxaparin 40 milligrams or fondaparin nux that we use here. VTE prophylaxis at discharge in some patients, not in them all. Probably a good idea. We have the Mariner, now we have the Michel trial, but it's not for all patients. Just patients with high improved score and low risk of bleeding. I did not show you the consort diagram, but we excluded a fair number of patients, mainly to the low creatinine clearance levels, so they do not qualify, and low improved score as well. Treatment in COVID, regular doses of the drugs we are used to use. Which drug? The one you are used to use. Heparin, low molecular weight heparin, rivaroxaban, apixaban, dabigatran, edoxaban, whatever you are used to treat DVT, they are all approved, but we recommend to treat them more than 3 months. Despite the fact that this DVT can be considered provoked, we don't know this disease yet. This is very aggressive to the endothelium. So we trained to treat for a little bit more than 3 months. D-dimer is not very useful. People are treating high D-dimer levels. We treat patients, we don't treat D-dimers. And we use the D-dimer to tailor the best patients to receive anticoagulation at the Michel trial, to classify them, to stratify them. But we don't use the dimer to define for how long should we treat and which patient, just at the hospital discharge like we did on the Michel trial. Thromboprophylaxis at home, not a good idea. We don't have available data of the CARE trial or Apollo trial, but for the Active4B, very bad results. The trial was stopped due to futility, and we don't have data to provide anticoagulations for vaccinated people. That's my last slide. And it was a pleasure to present it to you folks. I have a free Instagram for medical education. We discuss anticoagulation every 10 days there. It's called Cardiovascular Talks. Please feel free to join if you want. It's absolutely free. And I finish my presentation here, dear translators. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Clarísima la charla. Vamos a darle lugar ahora al doctor Adrián Dovidio. Adrián es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Rawson de San Juan, magíster en Cardiología Clínica, Ecotransesofágico y en Medicina Vascular y expresidente de la Federación Argentina de Cardiología. Así que Adrián, como siempre, un gusto saludarte y bueno, te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Sonia, muy honrado por formar parte de haber sido invitado a esta mesa tan importante y de compartir contigo una amistad de tantos años y escuchar a Ramazzotti es una paquetería. En realidad los míos, yo los voy a bajar un poco más, me han pedido que hable directamente de qué sabemos sobre enfermedad tromboembólica venosa, pongo el timer para que no se aburran conmigo. Yo les he preparado algo sencillo y básicamente es resumir un tema muy extenso en 14 puntos. Así que espero que tardemos 18 minutos, si Dios quiere, para dar tiempo a
a la discusión. Básicamente recordemos, primer concepto, hoy en día no se habla más de TEP o de trombosis venosa profunda, hablamos de tromboembolismo venoso. ¿De acuerdo? Cualquier persona que tenga la tríada de Virchow o de Virchow, como quieran, hipercoagulabilidad, injuria total y estasis venosa, y los pacientes súper recontra, inflamados, COVID, más el reposo prolongado que tienen, son pacientes que tienen mucha posibilidad de hacer tromboembolismo venoso. La segunda síntesis conceptual, aunque los trombos pueden provenir de distintas venas de anatomía, las de lejos y por kilómetros, por su volumen son los originados en las venas proximales de los miembros inferiores. Y acá también incluyo no solamente las venas del sistema venoso profundo, sino las venas del sistema venoso superficial madre, por supuesto, cuando están tomados sus troncos. La tercera es que siempre que tengamos una trombosis venosa profunda, hay que pensar si estamos de la poplitea, incluida la poplitea, para arriba, o de la tibial posterior, su tronco, para abajo. Cada vez que yo veo una trombosis venosa profunda, y créanme que las veo todos los días, si es proximal, el paciente se acuesta y le hago inmediatamente un eco. Le hago una vista subsifoidea, lo miro al paciente. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen una alta posibilidad de tratamiento ambulatorio, pero el 50% tiene la incidencia de TEP, de tromboembolismo de pulmones, del 50%. Esa incidencia baja a menos del 4% en la TEP, en el tromboembolismo, en la trombosis, distal, o sea, por debajo de la poplitea. A todos los pacientes que le encuentro ventrículo derecho dilatado, los mando a internar, dímero D, ProBNP, TAC multislice, pero queda internado con sospecha de TEP. Y los otros van a tratamiento ambulatorio. El TEP, piensen, recordemos, 10% muere dentro de la primera hora, definitivamente es totalmente subdiagnosticado, 15 muere dentro de los primeros 3 meses, 26% de los pacientes no tratados mueren en las 2 semanas siguientes, 26% tiene recurrencia de TEP en las próximas 3 semanas. Definitivamente, como dijo recién el doctor Ramazzotti, el profesor Ramazzotti, el diagnóstico y tratamiento precoces reduce la mortalidad temprana. Yo siempre menciono este tema, es que realmente las cardiopatías en la mujer, cardiopatías y vasculopatías en la mujer, a mí me interesan muchísimo como que fui, durante un congreso del año 2007, fue el primero que puso mesas de mujer y cardiopatías, y las mujeres lamentablemente hacen más trombosis venosas profundas que los hombres, y 40% de los pacientes o más desarrollan TEP asintomático. Acá tienen un caso concreto, una trombosis venosa profunda proximal, están involucradas, estas son las gastrocnemias, y miren este paciente que estaba altamente sintomático, presión sistólica arterial pulmonar siempre con un aumento moderado, menor de 80, 90, en este caso tenía 70, 68, y tiene un claro signo de McConnell con déficit muy significativo del strain del ventrículo derecho. Recordemos los factores predisponentes, inmovilización, los tienen los COVID. Envejecimiento, los COVID fueron los que primero tomaron, era la gente de mayor edad. La terapia estrogénica, el embarazo puerperio, el cáncer, la quimio, etc. Sigamos adelante. El score de Wells creo que lo conocemos todos, no me voy a demorar en esto, y es fundamental hacerlo, y si uno tiene un poquito de sentido común, sale siempre directo. A ver, pensar en cáncer, en parálisis, en reposo prolongado, en trauma, en edema localizado, adelante. Igual que el score de Wells para el tromboembolismo pulmonar y el score de Génova. La clínica siempre manda cuando ustedes tienen una pierna que tiene una diferencia muy importante con la otra, listo, el diagnóstico es trombosis venosa profunda hasta que se demuestre lo contrario. En el miembro superior pasa exactamente lo mismo. Ustedes después lo que tienen que hacer es ir a buscar con algún método esto que ven acá, que es una trombosis venosa profunda enorme, para intentar evitar llegar a las flegmasias, ¿no? A las flegmasias cerúleas dolens. En cuanto
al ecodoppler venoso, ustedes saben que tiene una sensibilidad y especificidad espectacular para el diagnóstico particularmente de la TBP proximal, y definitivamente las guías, estas son las guías del año 2019, europeas, se recomienda aceptar el diagnóstico de TED y embolia pulmonar si un ecodoppler venoso muestra TBP proximal. Es clase 1. Si el ecodoppler mostrara TBP solamente distal, deben considerarse otros test. Sin duda, nosotros a todos los pacientes le hacemos dímero D, a todos los pacientes ProBNP, a todos los pacientes con sospecha de embolia de pulmón le hacemos TAC multicorte, por supuesto, ¿no? Sigo adelante. Bueno, ¿qué es lo que buscamos nosotros? A todos estos pacientes le hacemos un ecodoppler venoso, tengan o no tengan diferencia en las piernas, ¿de acuerdo? Y por supuesto miembros superiores si hay peligro realmente de que tenga las vías. Acuérdense que son pacientes, y en los COVID particularmente son pacientes multiagredidos y accedidos, que vemos el vaso está dilatado, con un coágulo en su interior, ausencia de respuesta a la compresividad local y distal, y flujo ausente. Nada más, así de sencillo, no tiene mucho misterio. El signo más específico de todos es las venas normales son compresibles. Acá lo tenemos, a la derecha, las venas normales se comprimen, las arterias no. Cuanto más estenosada esté la vena por la presencia de un coágulo, pierde la capacidad de compresión. Por lo tanto, ustedes pueden no ver el coágulo porque de pronto trabajan con equipos de calidad más baja, ¿de acuerdo? Pero si la vena no está compresible, listo, allá adentro hay un coágulo, y si el paciente tiene una prevalencia importante, no se lo puede descartar. La TAC multicorte, un estudio maravilloso, rápido, en 14 segundos o menos tenemos, es el tomógrafo que tenemos en el hospital, en 14 segundos o menos tenemos, ¡pum!, rápidamente el diagnóstico, ¿de acuerdo? Y realmente nos permite por lo menos las embolias pulmonares graves poder descartarlas, hacer reconstrucciones 3D maravillosas y poder llegar a esto, a definir si el TEP que tenemos nosotros es un TEP de alto peligro, de intermedio riesgo o de bajo riesgo. Siempre, fíjense lo que tomamos, la clínica número 1, que el paciente esté chocado o que esté solamente hipotenso, con eso solo alcanza, o que esté muy disneico, muy taquicárdico, que no tolere el decúbito. Los parámetros clínicos, y siempre ahí entre el score PESI, no lo puse porque sería muy largo, que tenga disfunción del ventrículo derecho en el eco transtorácico y que tenga marcadores de injuria miocárdica. Si tiene todo positivo, es alto, y ese paciente sabemos que tiene una mortalidad muy elevada, y lo tratamos, incluso si llegamos dentro del tiempo, con fibrinolíticos o con tratamiento. Fibrinolíticos en los pacientes COVID no he visto hacer nunca hasta el momento, ¿no? Intermedio es cuando tienen menos clínica, pero tienen parámetros clínicos de severidad, TAC positiva y marcadores positivos. Y ya el bajo es cuando no tenemos nada de esto. Esto es lo que vamos a buscar. Esto es uno de los pacientes que les mostré antes. Vamos a buscar trombos en las arterias pulmonares mayores en aquellos pacientes que, como tiene una embolia pulmonar masiva bilateral. No olvidar los miembros superiores, no olvidar los miembros superiores. Siempre nos vamos a ver la TBP en los miembros inferiores. Y esto es una trombosis de vena subclavia con una embolia de pulmón alucinante. No me olvido nunca de este caso, también caso vivido en nuestro hospital. Otra síntesis conceptual. Es un diagnóstico difícil. Va desde el cuadro asintomático, porque tiene un poquito de taquicardia, dolor pleurítico, hasta el síncope o shock o muerte súbita. Anteayer internamos una mujer joven, único factor de riesgo, sobrepeso. 35 años, la trajo el micro porque había sincopado 3 veces adentro la trajo el chofer del micro, porque sincopó en su micro 3 veces. Las consecuencias hemodinámicas del TEP agudo se observan más entre 30 y 50%. Bueno, sigo adelante. Cuidado con la presencia de foramen oval permeable, porque esto puede generar embolia paradojal y hacer una ACV. Esto es lo que buscamos. Si hay o no coágulos en las cavidades derechas, el signo de McConnell, y si hay o no trombos. Entonces, tenemos
Tres posibilidades. Tenemos el TEP masivo, el TEP submasivo y el TEP de bajo riesgo. El masivo siempre es un TEP que tiene hipotensión arterial por lo menos durante 15 minutos sin otra causa alternativa, con ausencia de pulso, taquicardia o bradicardias persistente, y en esos casos somos muy agresivos con el tratamiento. En el TEP submasivo ya no tenemos hipotensión sistémica, son pacientes que incluso los pueden tener internados mucho menos tiempo. ¿Qué buscamos en el ecograma? Dilatación de las cavidades derechas. ¿Vengo bien en tiempo? Sí, Sonia, ¿no? Yo estoy controlando acá. Vengo bien. Dilatación de cavidades derechas, el signo de McConnell, que es una dilatación derecha con hipoquinesia de la pared lateral, y la punta se mueve bien, y estamos trabajando mucho ya hace tiempo, trabajo personalmente con el strain de ventrículo derecho, y les puedo asegurar que es una maravilla cuando ustedes se acostumbran a usarlo. Realmente puede separar pacientes de alto de un TEP muy severo de un TEP ya leve. Si no tiene alteración en el strain del derecho, se terminó el ojímetro, más en los pacientes que no tienen una dilatación de la cavidad. Este es el paciente típico. Por supuesto que esto no creo que sea un paciente COVID, ¿de acuerdo? Pero esto es un paciente, miren la diferencia entre los miembros, el coágulo proximal, ahí se ve perfecto, y este es el esquema, todo el sistema profundo libera la femoral, la safena. Este es el callado de la vena safena, siempre tener en cuenta que esto es un callado normal con la unión safenofemoral, válvula ostial y válvula preterminal. En este caso una trombosis tremenda que explíquenme por qué esta trombosis venosa, que es superficial y por diagnóstico no se anticoagularía, las guías hoy dicen claramente que se debe anticoagular igual que una TBP porque el riesgo que tiene es igual que una TBP. Entonces el otro mensaje es que las TBP proximales de las venas safena magna, interna o larga, y de las venas safena externa, parva o corta, deben ser anticoaguladas igual que una TBP. ¿Qué posibilidades tienen? Esta, que esté tapado el sistema venoso profundo madre, o sea, la vena femoral común, y que a través de la vena circunfleja ilíaca se pueda mantener abierta la vena safena interna, que directamente todo trombosado, como en el caso que viene abajo. Bueno, tengo que contar un coágulo. Realmente son pacientes con embolia de pulmón y hallazgos muy comunes. Esto es un coágulo enorme y parte de este coágulo voló a los pulmones del señor. Trombosis venosa profunda proximal. Esto es una trombosis venosa profunda proximal que incluye la vena safena interna. Todo esto tiene una manifestación clínica mucho más importante. Siempre al paciente lo estratificamos, hacemos evaluación clínica, evaluación anatómica, el tamaño en función del ventrículo derecho, y le pedimos biomarcadores a todos. Y ahí diferenciamos el alto riesgo del bajo riesgo, y el bajo riesgo es solo anticoagulación, y nos peleamos mucho con los hematólogos y los terapistas sobre si hacemos trombolisis o embolectomía de anticoagulación. El consenso, no hace falta que lo lean, esto queda grabado. Básicamente recuerden, el dímero D separa, solamente sirve cuando es negativo, cuando es positivo no. ¿De acuerdo? El eco dopplervenoso se debe hacer en todos los pacientes, usamos el score, todo lo que hemos visto hasta ahora. Fíjense las recomendaciones de las guías actuales. La fibrinolisis de rescate se recomienda para pacientes que se deterioran hemodinámicamente, aquellos que se chocan, etc., si es que no se puede hacer embolectomía. Debe considerarse embolectomía quirúrgica o el tratamiento dirigido por cateterismo como alternativas a la fibrinolisis de rescate para pacientes que se deterioran hemodinámicamente, o ya es clase 2A. Acá tienen lo que nosotros buscamos, y esto es otro paciente con tromboembolismo de pulmón, trombosis venosa profunda, que involucró la vena poplitea y las venas gastrocnemias que drenan en ella, y acá tienen un coágulo viborita dilatado. Esto es una viborita, más que una viborita, es una anaconda. De acuerdo, dilatación de las cavidades derechas, hipertensión pulmonar nunca muy importante, un paciente que se había chocado en el ingreso, y signo de McConnell clarísimo. El tratamiento de la fase aguda del TEP, ya se los dije, hoy se inicia ante la duda con NOAC, ¿de acuerdo? Lo dijo recién el doctor Ramaciotti, y bueno, tenemos otras alternativas. Esto es una trombosis venosa profunda, sigo adelante. Miren esto, qué bonito que es tener esto en las venas profundas, ¿de acuerdo? Son todos casos estudiados por mí. Sigo adelante porque no los voy a dormir. Básicamente tenemos un tratamiento inicial
los primeros 5 a 21 días. Un tratamiento a largo plazo, este no lo voy a leer, yo odio los diapos que tienen muchas palabras. Ustedes después, como esto que era grabado, lo pueden tener. Y un tratamiento extendido que va a los 6 meses. Como hoy en día los sabanes o los gatranes realmente están ocupando el primer lugar. Las recomendaciones dicen que en pacientes que requieren inhibidores inductores o inhibidores de las enzimas de CIP, se sugiere la utilización de los comunes, warfarina o heparina, por sobre los NOACs, ¿de acuerdo? En todos los demás se prefiere iniciar con NOACs, por supuesto que todos estos van precedidos de heparina. Bien, esto es, sigo adelante, no los quiero dormir. Ojo con las secuelas, esto lo veremos en adelante en los pacientes que hemos tenido con COVID. Yo les puedo contar que esta secuela, que es la peor de todas, como complicaciones, que es la hipertensión crónica pulmonar embólica, o sea, la embolia crónica, la he visto muy poquitas veces, son trombos blancos, el paciente evoluciona igual que una hipertensión pulmonar primaria. Lo más común es que hagan edema crónico, telangiectasias, lo que llama el síndrome postrombótico, ¿no? Como conclusiones y consideraciones finales, en pacientes con sospechas de tromboembolismo de pulmón que se presente con inestabilidad hemodinámica, efectuar un EcoFast bedside para diferenciar el TEP de alto riesgo u otros diagnósticos posibles. Si se sospecha un TEP, por favor, hacer un dímero D y un eco transtorácico. Si esto lo puede hacer yo en el hospital les di un curso a mis médicos de EcoFast. Si lo sospecha, iniciar la anticoagulación antes posible mientras el proceso de diagnóstico esté en curso, excepto que el paciente tenga sangrado o una contraindicación absoluta, donde entran las peleas con los cirujanos por la posibilidad de embolectomía. Utilice algoritmos diagnósticos validados, de acuerdo, incluyendo determinación de la probabilidad pretest clínica y el dímero D. La confirmación de TEP en un paciente sin inestabilidad hemodinámica debe ser seguido de determinación de riesgo, incluyendo, como dije, los hallazgos clínicos, la evaluación del tamaño en función del ventrículo derecho y los biomarcadores. Esto servirá para decidir la necesidad de reperfusión o no, y considerar el alta precoz en los pacientes que no están muy sintomáticos o están asintomáticos y continúan con la anticoagulación ambulatoria. Apenas se sospeche un TEP de alto riesgo, seleccionar la mejor opción de reperfusión lo más rápida que se pueda, sea la trombosis sistémica, la embolectomía quirúrgica o el tratamiento endovascular. De acuerdo, en las guías europeas y el American College posicionan los NOACs sobre el tratamiento tradicional con inhibidores de vitamina K, excepto que el paciente presente con indicaciones como dije. Recordar siempre que, con la excepción del TEP provocado por un factor de riesgo transitorio reversible, existirá un riesgo a largo plazo de recurrencia de TEP. Esto en los pacientes con COVID no lo sabemos, eso es la realidad. Yo les puedo decir que esto es una observación personal, no tengo publicado sobre esto nada. Los pacientes con COVID se recuperan más rápido y hasta el momento no he visto retrombosis. Si sospecha TEP en una mujer embarazada, considerar los procedimientos diagnósticos algoritmos, incluyendo TAC multicorte y centellograma BQ. Y nada más, les agradezco muchísimo la atención y entré perfecto en el tiempo, jefa Costantini. Bueno, muchas gracias, Adrián. Veo que usted se pelea también con los hematólogos y los cirujanos, Todos nos peleamos como todos los cardiólogos. Pero bueno, en honor al tiempo, la verdad que ya están surgiendo preguntas en el chat del público, pero quiero comenzar primero con los panelistas e invitados que también ya están. Vamos a comenzar para que podamos hacer las preguntas. La verdad que yo también tengo varias dudas. Yo entiendo que los que van a preguntar son médicos que están trabajando actualmente o que trabajan en áreas de terapia intensiva, así que bueno, les voy a dar el lugar primero a ellos, pero después quiero sacarme algunas dudas que tienen que ver con los pacientes COVID ambulatorios, COVID leve o moderado, sintomáticos. Pero bueno, vamos a empezar primero con el doctor Mariano Maidana. Tenemos como panelistas a Mariano, al doctor Walter Quiroga Castro y a la doctora Carla Giumelli. Así que bueno, Mariano, quisiera invitarte ya a que comentes o le hagas alguna consulta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por las exposiciones, fueron muy claras. En primera instancia, bueno, voy a repetir lo que estábamos comentando en el backstage, si se quiere.
que en nuestra población, en el RACOVID, que fue el registro de complicaciones cardiovasculares de Argentina, hemos tenido 2.750 pacientes, complicaciones tromboembólicas venosas en 40 pacientes, que es menos de un 1.5%, y en general lo que vemos en los pacientes con COVID son afección segmentaria o subsegmentaria. Esto lo destaco porque es muy importante en ocasiones, cuando la técnica de la angiotomografía no es buena, las trombosis tan distales no se ven, por lo cual en algunas ocasiones es bueno individualizar al paciente y pasar el primer paso diagnóstico, el centello BQ. Por otro lado, hoy también estaban hablando de la taquicardia, y de ahí me despliego a un poquito algo que vemos mucho, que la disautonomía de los pacientes con COVID nos abre un abanico de diagnósticos que es la disautonomía, la miocarditis si la tiene, o el TEP o TBP. Pasando de nuevo al TEP o TBP, quiero consultar a cualquiera de los dos expositores cómo hacen para seguir y eventualmente tratar a las pacientes embarazadas, y si eventualmente esas embarazadas tienen un COVID moderado o grave. Ahora con las vacunas quizás es más fácil, pero obviamente el dímero D no puede ser un parámetro para descartar TBP-TEP, porque habitualmente está elevado, y si estas embarazadas estuvieran con TBP-TEP, qué estrategias toman y si en algún momento interviene el curso del embarazo. Fácil la pregunta. Doctor Ramaciotti. Okay, so if I understood correctly, you're asking how do we manage pregnant women with COVID with pulmonary embolism, if I understood that correctly. So if they have pulmonary embolism, we treat them with heparin. We don't use DOACs, we give them Lovenox, we do Clexane, we call it here, 1 milligram per kilogram BID, and then we keep them in anticoagulation as long as they're pregnant. I don't like VKA. Cardiologists here, they have experience in using VKAs in pregnant women. I'm a very simple vascular surgeon. We rely on heparin. If you're talking about primary prophylaxis for pregnant women and COVID, we don't do that unless they are hospitalized. We have followed up these patients. Some people advocated for anticoagulants for them, but in the end, we concluded that there's no benefit in giving heparin if they are not hospitalized. Was that the question, or I tweaked a little bit? No, it's okay. What do you think about the limit of the D-dimer? Well, D-dimer, it's a tool from the devil. You know, it's not useful at all. It increases in viral infections. We have published data here that increases in Zika, in chikungunya, not as much as like COVID, but we treat patients. We don't treat high D-dimer levels. You know, there's so many vascular surgeons with COVID here. They're all with high D-dimer levels. They call me the whole day. Say, hey guys, if you want to take anticoagulants, you do it, but we don't have data. So D-dimer, it skyrockets with COVID. I have patients with more than a year with high D-dimer levels, and they're doing just fine. So we trend to be very conservative in giving anticoagulants to people. Sí, vos sabés que yo entendí bien, porque está claro, nosotros también tenemos siempre la heparina, ¿de acuerdo? Y en estos pacientes en los que, en la paciente embarazada se te llegaba BQ1, entonces nosotros siempre le hacemos un screening venoso completo y un ecocardio completo, lo mejor que se pueda para poder, tener el acercamiento más probable a que si tiene o no una embolia pulmonar importante. Cuando el ventrículo derecho es chico y el strain del ventrículo derecho, comprendo, poca gente, aunque parezca mentira, no muchos en el mundo tienen experiencia en strain del ventrículo derecho. Cuando el strain del ventrículo derecho es normal y el ventrículo derecho tiene función normal, es raro que vos tengas un TEP grave. ¿Estamos? Eso es más o menos lo que hacemos nosotros. Creo que no es muy diferente de lo que hacen ustedes, Mariano. De acuerdo, me interesa tu experiencia con ese número. Por eso hoy comentaba que la verdad es que la experiencia es baja. Si bien en San Juan de Dios de la Plata tenemos pocos pacientes, pero en el Hospital del Cruce han llegado pacientes que han ido a tromboandarterectomía. Pero las embarazadas siempre son un desafío más que nada diagnóstico.
Claro, sobre todo por el tema de descartar la enfermedad tromboembólica venosa, que es esa enfermedad que genera disnea de esfuerzo, que por eso en tantas partes del mundo se busca hacer tanto test evocador de hipertensión pulmonar eventualmente, porque son pacientes que están asintomáticas de reposo y eventualmente ante mínimos esfuerzos empiezan con disnea, pero todos los estudios son negativos, por lo cual siempre este continuo de TBP, TEP o enfermedad tromboembólica venosa, hipertensión pulmonar tipo 4 si se quiere, y tromboembólica crónica pasible de tromboangiectomía, siempre tratamos de estar lo más precoz posible. Pero en la embarazada tenemos pocos métodos diagnósticos de screening y de diagnóstico precoz. Así que siempre es una población que hay que, nos cuesta aparte de mucho usar seguir. lo que no tenga radiación ionizante, Tal ¿de cual. acuerdo? O sea, siempre vas a ir lo más sencillo. Por eso te mencioné tanto el Doppler venoso y el screening venoso no invasivo y el eco transtorácico, ¿no? O sea, te permite acercar bastante el bochín, si me permitís la expresión, está bien, y en un contexto tan espantoso como es una mujer embarazada con COVID. Claro, que no creo que nos asusta a todos, ¿no? Sí. Bien, gracias Mariano. Si está disponible el doctor Walter Quiroga Castro, ¿quieres hacer alguna consulta, Walter? No tiene habilitada la cámara y el micrófono no sale. A ver si está Carla Giumeli, ¿estás por ahí? Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, a ver, te escuchamos. En primer lugar, quería agradecer esta invitación, es un honor tenerlo al doctor Ramacciotti. Voy a hacer primero un comentario referente a lo que hizo Mariano este año en el diagnóstico de embolia pulmón en la embarazada, es para el mundo un problema. Y en ICTH en 2021 se publicó por primera vez el score de Ginebra adaptado a la embarazada, en lo cual lo que se modificó es la frecuencia cardíaca que se toma. Para la embarazada no son 95 latidos por minuto, sino 110, y la edad, obviamente, porque las embarazadas, el score de Ginebra tiene una edad mayor y se la adaptó a 40 años, ¿no? Y fue muy interesante ver cómo este score fue muy útil y obviamente todavía requiere de una validación. Por supuesto, como dijo el doctor, el ecodoppler, los métodos invasivos, no invasivos quiero decir, son la elección en la embarazada, y cuando no podemos llegar a un diagnóstico, uno utiliza la multi-slice porque es lo que menor radiación tiene para la paciente y durante el embarazo. Y como es un problema para todo el mundo. Yo quería hacerle, ya lo que tenemos el honor de tener al doctor Ramacciotti, una pregunta. Como se van prolongando las profilaxis en posalta, como dijo el doctor Spiropoulos, lo mostró en los pacientes de bajo riesgo de sangrado y con trombosis asociada a cáncer, le quería preguntar en particular qué cree él, qué rol cumple la activación plaquetaria que vemos en los pacientes con COVID, que sabemos que es bifásica, primero por trombina y después por netosis, por NETs. ¿Qué rol cree que cumplen los antiagregantes plaquetarios en los pacientes de alta? Si cree que tienen algún rol. Well, it's a good answer, a good question, sorry. And we thought about it in the beginning of the pandemic, mainly because the descriptions of the invasion of the virus on the platelets and all the signs of platelet activation, then the platelet-induced thrombosis, and trials looking at antiplatelets did not show reduction of major cardiovascular events. I participated in a particular one called Garden. We tested it's a complicated monoclonal antibody that binds to factor 6, absolutely no effect, zero effect. And I'm not aware of any antiplatelet trial with enough power to show decrease in events in COVID.
So it makes sense from the physiopathological standpoint. Probably it would affect primary pulmonary thrombosis, but I have seen absolutely no data supporting the use of the antiplatelets. And I'm open to somebody who has this data, but I did not see it yet. Y si me permiten una segunda pregunta es, en estos pacientes... Gracias. En estos pacientes, los hematólogos tenemos mucho temor porque, como usted mostró, es una población que tiene mayor sangrado y también vemos que las plaquetas en estos pacientes tienen el síndrome gris, están activadas, por lo que me llamó mucho la atención que ustedes no tuvieron sangrado, pero claro, eligieron una población de bajo riesgo de sangrado, ¿no? Entonces ese era un temor que yo cuando diseñaron el protocolo dije van a tener mucho mayor sangrado, ¿no? Yeah, absolutely. You are absolutely correct. When we designed the Michelle trial, we spent a fair number of days thinking about the inclusion-exclusion criteria. I needed to find the correct patients because number one, our budget was very limited. Number two, we knew that the pandemic would go down. Number three, we were running the action trial with the high bleeding rates. So we paid a lot of attention in excluding patients. And one of the exclusion criteria was low platelet count, as of course. So, but the most important exclusion criteria, to my opinion, are those that we learned from the Mariner trial. Patients with bronchiectasia, patients with cancer, we excluded cancer. Patients taking aspirin and clopidogrel, we excluded patients with recent surgery, with gastrointestinal ulcers, we excluded patients with drug and drug interactions, and particularly what we learned from Mariner, patients with low creatinine clearance. They were not allowed to enter in the Michelle trial, and they are a big part of the patients who are hospitalized due to COVID. So the main message for the Michelle is that it's not for everybody, it is for a specific population that I calculate around 40% of hospitalized COVID patients, 40 to 50%. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Doctor Ramaciotti, yo quería consultarle algo que tiene que ver más con los pacientes COVID leve o COVID moderado que estaban ambulatorios. Personalmente, y hay un grupo acá de médicos que está participando, trabajamos en consultorios ambulatorios y empezamos a ver, sobre todo a partir de diciembre del año pasado, pacientes que venían a la consulta con disnea, o sea que habían tenido COVID en su casa, que habían recibido el alta epidemiológica y que cuando querían comenzar sus actividades, sobre todo lo empezamos a notar en pacientes deportistas o que hacían actividades físicas de moderada a mayor intensidad, empezaron a consultar por disnea. Una disnea, por ejemplo, pacientes que entrenaban, corrían 13, 18 kilómetros, después no podían correr 1 kilómetro. Comienzan a aparecer pacientes con disnea, dolor precordial, comenzamos los estudios de rutinas, laboratorios, descartábamos la miocarditis, descartábamos los procesos isquémicos, los dímeros D nos daban o apenas movido o normales, en muchos casos, al menos para los valores de corte, y empezamos a buscar la trombosis pulmonar. No veíamos trombosis venosas profundas, por supuesto, pero cuando solicitábamos los centellogramas, ventilación-perfusión, empiezan a aparecer trombosis fundamentalmente en lóbulos superiores, trombosis bilaterales. Comienza la discusión con los hematólogos, porque muchas veces los hematólogos se oponían a iniciar una anticoagulación en estos pacientes porque los dímeros D eran normales. La verdad que leyendo un poco que teníamos dímeros D alterados, de acuerdo a las publicaciones, entre un 14 y un 46%. Bueno, en definitiva, después de varias consultas, porque para nosotros esto era bastante nuevo, decidíamos la anticoagulación en los pacientes. I can't agree more with you. We saw so many cases. First, we have now a global challenge
called the long COVID syndrome. That is this very strange thing. We don't know much about it yet. People are depressed. You're going to see loads of depression, and they're losing their energy. And some of them are complaining of exactly what you have described. And I'm seeing not a big, but a considerable number of them with pulmonary embolism. And we are giving anticoagulants for these patients. We really don't know, but it is what it is. And as I told you, and as I presented on Michelle, we don't know if it is pulmonary embolism or primary pulmonary thrombosis. And there is no way in the world to differentiate it. We tried, believe me, we tried with the best angio CT scans possible using double energy. There's no way radiologically or clinically to differentiate. Having said that, I think it's reasonable to give anticoagulants, even if you detect it in a long period, for patients with pulmonary embolism detected by objective exams. Why? Because of the risk of recurrence. So I think it's a good strategy. I disagree with the hematologists. I always tend to disagree with hematologists. And I would give anticoagulants as well to the patients that you have detected pulmonary embolism. Bueno, gracias, doctor. Y acá tengo otras preguntas del público. ¿Sí? Ah, sí, Walter. Walter Quiroga, ¿cómo te va? Estaba con un problema en la cámara. Pido, no hay problema, ya te doy lugar, Walter. Bueno. Un gusto saludarte. Pero volviendo, doctor Ramaciotti, una de los planteos y de las discusiones era esto de que veíamos las angiotac, por ejemplo, negativas, con centellogramas BQ patológicos. Entonces, quería preguntarle qué rol, de acuerdo a las preguntas que tengo acá en el público, qué experiencia tienen en el centellograma BQ. Primera pregunta. Y la otra pregunta del público es si usted piensa que tenemos un riesgo particular en estos pacientes que tienen estas trombosis, pensemos que son trombosis in situ, de desarrollar una hipertensión pulmonar en el mediano o largo plazo si estos pacientes no reciben anticoagulación. Aunque, repito, tengamos un centellograma BQ patológico o una angiotac negativa o informada como negativa. Tough question. I'm not a cardiologist. I'm a very simple vascular surgeon, but let us think together. If you have clinical symptoms of pulmonary embolism, and you have a negative angio-CT scan, and I'm not doubting the quality of angio-CT scans, but sometimes the quality is not that good, and you have a sense that your VQ scan is positive. Well, if you think about pulmonary embolism, you have the clinics. I think it's fair to think about giving anticoagulants for these patients, as long as they don't have a contraindication for anticoagulation strategies. No, I don't have much experience with VQ scans, and I am very fortunate to have a superb radiologist working with us. They can detect the tiniest pulmonary embolism ever, and they work quite nice with us here. But I think it's fair to think about pulmonary embolism, even with a negative angio-CT scan, if you have doubt and you have a suspicious in a VQ scan. It's not 100% sensitive and specific, and you know that. Bien, muchísimas gracias, Walter. Ahora, bienvenido. Vale, gracias. Sumate a tus comentarios. Sí, no, bueno, yo no voy a... Nosotros hemos visto más de 500 pacientes internados y más de 500 a 1000 con un sistema de seguimiento, pero un poco lo más importante era preguntarle al doctor Ramaciotti y a Adrián una pregunta que me surge de un poco de analizar estos estudios. Si a ellos no les parece ilógico que los pacientes peores, que están en terapia intensiva, que están inmóviles, algunos en respirador, en los cuales es muy difícil hacer un diagnóstico de TBP en ese momento. Recordemos cómo era al principio la situación, nadie quería entrar a la terapia, no se hacían ecografías fácilmente. Es muy difícil hacer un estudio de un paciente
con una hipoxia grave, porque hasta los altos flujos es difícil llevarlos hasta la zona donde está la tomografía. Nosotros tenemos una tomografía a 15 metros de la terapia. Pero si no es algo ilógico, que anden peor un grupo de pacientes que tiene 22, 24% según el trabajo de embolia de pulmón, con una anticoagulación plena. ¿O será que estos estudios que dicen que no andan bien ven solamente una parte de la realidad y eso sea la causa por la cual esos pacientes no dan correctos resultados, la anticoagulación plena? Well, this is, you should write to the REMAP CAP and to the active investigators with this. This is the debate that took this group to publish in New England in more than 6 months and back and forth letters. It's not logical at all. Why full anticoagulation provided a little benefit in ward patients and no benefit at all in the ICU? So the answer for that, and I participated in some panels, came from Dr. Caprini. As you are aware, Dr. Caprini is he's 85 years old. He's the father of the Caprini score. And he thinks that these trials, they were not properly designed at all. And I tend to agree with him and to agree with you, because we can have an ICU patient with 23 years old who is on the ICU because he is with oral intubation, and that's it. He's on the ICU because he's receiving mechanical ventilation. And we have patients on the ward who weighs 120 kilos, has already had 5 DVTs, has thrombophilia, has cellulitis and COVID, and he's on the ward. So this division between ward and ICU was not properly done for the trials. So probably we would need more granularity in clinical trial design to identify which patient would really benefit from full anticoagulation and which patient would not benefit, rather than use the stratification ICU versus ward. Having said that, when we look at the complications that the full anticoagulation provided, it happened in the ICU patients because they're more severe. They have a worse kidney function, and the majority of the futility that was observed in these trials came out of increasing bleeding. So again, you are probably correct in saying that it doesn't make much sense. And all these trials should have been done better, I think, with a proper risk score to identify which would benefit or not. And we probably should have used risk scores when we conducted the ACTION trial. I'm one of the co-authors of the ACTION. We tested 20 milligrams of rivaroxaban, no benefit, but we just used for stratification patients with high D-dimer levels. So probably thinking backwards, we would design it a little bit different as well. And we were very fortunate with the Michelle trial where we used lessons learned. We stratified better the patients so we could achieve better results. Complicated question, very strange disease, loads to learn in anticoagulation. But again, I think it is better to be a little bit more conservative with anticoagulation for the very sick patients. And I advise you, you probably have read the editorial on the REMAP CAT on the New England Journal. I can't remember who is the main author, but he says heparin is still heparin. Pay attention. It's not an easy drug. It's not for everybody. And full doses, they include the risk of major bleeds, including intracerebral bleeds. So read it. I can't remember who was the author, but he touches exactly in the balance that you have come. Why it is so, it doesn't make sense that it didn't work on the ICU patients.
Muchas gracias, doctor. Carla. Quisiera aprovechar su comentario y del doctor Castro para preguntarle, ¿no cree que en esos pacientes no funcionó la heparina porque le pedimos demasiado a la heparina en un paciente que está grave, que activó todos los mecanismos que tenemos de defensa y la heparina solo actúa en ciertos sitios y en ese paciente llegamos tarde, mientras que en el paciente que no está tan comprometido desde el punto de vista clínico, tenemos más oportunidad y los efectos antiinflamatorios también que tiene la heparina? ¿No cree que podría ser esa la explicación? I agree with you, and I think heparin is a good drug, but it's not the definitive drug for COVID. I hear many things. I heard about antiviral replication effects of heparin. Hey guys, heparin is heparin. It's a sugar that comes out of pig's guts. It works, but it's not super effective. And probably you saw patients that didn't answer to heparin. I had so many arterial thromboses, it didn't answer to our TPA. We lost this patient. This is a very crazy disease. So heparin plays a very important role, but it's not magical. And we're gonna still lose patients due to pulmonary embolism, primary thrombosis, pulmonary thrombosis, arterial thrombosis. In the heights of the pandemic here, I saw 8 arterial thrombosis per day in a public hospital here. It's crazy. We lost plenty of patients. And it is what it is. Heparin is a good drug, but it's not a medical drug. And probably we would need some anti-inflammatory or something that we don't know how it works. This is a crazy virus. This destroys the endothelium. It affects platelets. It affects everything. It's the most prothrombotic disease we ever seen. So it's a vascular disease. Fortunately, it is going down, but lessons learned. And one of them, it's on the pandemic that we need to have the best trials. People who came with the information that give heparin to everybody because we are in a war, we don't have time. They did more harm than benefit to their patients. And it might sound unfortunate that we need to wait for the trials, but it is what it is. See what we're learning from full rivaroxaban 20 with the ACTION trial. It's harmful. We need to wait for the data if we want to do something that has some clarity in the middle of this craziness that was the pandemic. But I totally agree with you. Bueno, en honor al tiempo, 2 últimas preguntas del público. Una para el doctor Dovidio. En pacientes con COVID hospitalizados se reportó un deterioro de la función del ventrículo derecho que en general mejoró luego de los 3 meses. ¿Te parece que puede estar relacionado a tromboembolismo pulmonar subclínico? Obviamente que sí, definitivamente, y esto tiene que ver con el comentario certero que hacía Walter Quiroga Castro. No a todos los pacientes salíamos corriendo a hacerle eco de las piernas en la coronaria, como estaban respirados la mayoría, hacerles ecocardiograma era muy complicado. El comentario es tal cual, claro que sí, pero por supuesto que sí. Decir que no me parecería minimizar mucho el tema. Y después la última pregunta del doctor Fuentes. Los filtros de vena cava removibles, ¿qué indicaciones tienen en la enfermedad tromboembólica? Asumo que se refiere a la enfermedad tromboembólica por COVID. ¿Qué opinan? Doctor Ramaciotti. Well, this is my field. I'm a vascular surgeon. We need to be conservative with filters. There is one clear indication. Absolute risk of pulmonary embolism with contraindication for anticoagulation. That's when we use filter. Anything out of that is creationism and invention. And people are inventive with filters. There's some crazy folks here that they do angio-CT scans in everybody, and if they see pulmonary embolism, they implant filters. Filters are not free of complication.
Anticoagulation does not provide the occlusion, does not prevent the occlusion of the filters. They can migrate, they can penetrate the guts. So we just indicate filters in this very formal indication. Risk of pulmonary embolism with contraindication for anticoagulation, period. Seguro. Bueno, vamos a dar por terminado el webinar porque la verdad que se hizo muy extenso. Han recibido ambos muchas felicitaciones de los asistentes. La verdad que, como decía recién el doctor Ramazzotti, estamos todos aprendiendo junto con los pacientes. Esperemos los próximos resultados de los estudios como para tener más claras nuestras conductas también. Muchas gracias, Adrián, muchas gracias a los panelistas. Muchas gracias a todos. Un gusto saludarlos a todos y que tengan buenas tardes. Vuelvo a reiterar Gracias. nuestro agradecimiento a Laboratorios Bayer por su apoyo para la realización de esta actividad y esperemos vernos más adelante. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Buenas tardes.